tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo webinar que hemos organizado el Club de GeoLatam en conjunto con Movistar Chile. En esta ocasión tenemos muy buenos invitados porque vamos a hablar sobre la arquitectura de datos como soporte al gobierno de datos, que es parte de la serie que estamos viendo durante todo este año, que se llama Primeros Pasos del Data Governance. En esta oportunidad tenemos tres expositores muy buenos. Primero, Kenzie Piña, que es arquitecto de datos y cofundadora del Club de GeoLatam, y nos va a hablar sobre la arquitectura de datos y su importancia en el gobierno de datos. Y también tenemos a nuestros amigos mexicanos, Marilu López, que es consultora de estrategia y gestión de datos en Nores Data, y también a Ramón Hernández, consultor en gestión de datos y gobierno de datos en Nores Data también. Ellos nos van a hablar sobre la arquitectura de datos, ayudando a enfrentar los cambios que siempre tenemos ahora con toda esta temática del data driven. ¿Ya? Sin más que decir, pero cosas importantes también, cómo va a ser la dinámica de la sesión. Primero, por favor, quiero que si pueden corregir las personas que no tienen su nombre y apellido dentro del ingreso, cuando ingresaron, por favor, si pueden corregir, coloquen su nombre y apellido, porque tenemos una sorpresa para el final del webinar y queremos poder identificarlos a todos los que ingresaron. Por otro lado, también mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas, por favor, para no interrumpir a los expositores. Y después de cada exposición vamos a tener un par de minutos para responder algunas preguntas que les pedimos que puedan hacerlas a través de nuestro chat interno. Vayan dejando el listado y vamos a ir eligiendo las preguntas. ¿Ya? A lo mejor no todas las vamos a poder responder por un tema de tiempo, pero la mayoría ojalá podamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, partamos con este webinar y por favor, Kenzie, si puedes compartir tu pantalla y puedes comenzar tu exposición, por favor, te lo agradeceríamos muchísimo. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre arquitectura de datos y su importancia en el gobierno del dato. Acá les presento el resumen de mi vida en los últimos 23 años. Me formé académicamente en Venezuela como ingeniero en informática. Acá en Chile hice un diplomado en Big Data y profesionalmente he pasado por estas empresas que están acá, Petróleos de Venezuela, Banco de Venezuela, Grupo Santander, cuando era parte del Grupo Santander, y la primera compañía de telecomunicaciones de Venezuela, que es CanTV. Trabajé en Telefónica Venezuela y Telefónica Chile actualmente. He estado aprendiendo de áreas de negocio como petróleo, finanzas, telco, y en la parte de tecnología he estado trabajando como arquitectura de aplicaciones, gestión de proyectos, y en los últimos años me he dedicado a la gestión del dato en la oficina de gobierno del dato de Telefónica como arquitecto de datos. En estos 23 años, aparte de mi carrera, he desarrollado esta familia que ven acá. Y en Chile me encontré con estos amigos que tengo acá, que fueron los que me invitaron a formar parte de esta comunidad, donde compartimos información acerca del data governance. Somos una comunidad agnóstica a herramientas y a marcos de trabajo. Estamos aquí para exponer toda la información que sea útil para esta comunidad. Y bueno, empezamos. Quiero dar como contexto que actualmente las organizaciones acumulan una gran cantidad de información y bueno, esta debe ser llevada de una manera adecuada para poder utilizar la información que tenía la empresa antes, la que está generando ahora, y poder tomar decisiones hacia dónde va la organización en el futuro. Considerando que hay una ola de avanzada en tecnología y que hay demasiados dispositivos que tienen sensores generando información y el comportamiento humano va variando de acuerdo a todos estos avances tecnológicos. Entonces, antes de poder hablarles de arquitectura de datos, quería darle así como que una mirada general de lo que es la arquitectura empresarial
igual Mariluz y Ramón van a profundizar más en esto. Sin embargo, quiero decirles que la arquitectura empresarial define todas las relaciones que hay entre lo que es la arquitectura de negocio, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura tecnológica y finalmente la arquitectura de datos. Es el mapa que proporciona un entendimiento común de cómo estas 4 áreas se tienen que interrelacionar para lograr el objetivo del negocio. La arquitectura de negocio le va a entregar todo lo que es la definición de la organización, cómo están definidos sus procesos, el porqué de la organización y toda la estructura organizacional. La arquitectura de aplicaciones nos va a entregar todo un plano de todos los sistemas de información que se necesitan implementar para poder dar vida a cada uno de estos procesos de negocio que fueron definidos en la arquitectura de negocio. Tenemos la arquitectura tecnológica, que es la plataforma que sirve de base para que estas aplicaciones puedan dar servicio a la organización. Estas aplicaciones que tiene una organización puede ser su CRM, su ERP, todas las aplicaciones web, todos los medios por los cuales una organización va teniendo su información. Y finalmente está la arquitectura de datos, que nos vamos a centrar hoy en ella, que es donde se describen todas las estructuras de datos lógicas y físicas que se encuentran en una organización y que permiten a esta tener información que le permita tomar decisión. Ahora, ¿qué es la arquitectura de datos? La arquitectura de datos se ocupa de describir los modelos conceptuales, en primer lugar, que y aquí necesitamos tener un profundo conocimiento en todo lo que es el área del negocio. Cómo es mi negocio y cómo es el entorno donde se mueve mi negocio. Ahí se empiezan a diseñar todas las entidades y el flujo que pasa por cada una de ellas de acuerdo al flujo del cada proceso comercial. Por eso les decía que era importante enmarcar el tema de la arquitectura empresarial, porque tenemos que tener siempre presente que existimos por el negocio. Entonces, tenemos que diseñar los modelos conceptuales, tenemos que diseñar modelos lógicos, donde voy a tener cada una de estas entidades, cliente, productos, venta, los productos que tiene mi cliente, todas y cada una de esas entidades que conforman mi arquitectura de datos y cada una de las relaciones que tengo hasta que finalmente llego a los modelos físicos donde voy a tener cada una de los datos que acabo de modelar en los modelos anteriores. La arquitectura de datos también se encarga de definir todo lo que se refiere a políticas, todo el almacenamiento, cómo voy a organizar la información, cuáles van a ser las políticas de integración de la información entre una base de datos y entre diferentes bases de datos. Y cómo va a ser el uso de cada uno de esos datos que yo estoy modelando y que son parte de mi organización. La arquitectura de datos también debería o debe definir todo lo que son las reglas de integridad de estos datos, las reglas de negocio, reglas de transformación, cuáles van a ser las secuencias de ejecución de estos datos. Es parte de todo lo que tenemos que considerar. Y una parte muy importante, que es la parte de los estándares, donde le ponemos estructura y donde ponemos todas las convenciones que tenemos que tener a la hora de crear entidades y todos los elementos que deben aplicarse de manera coherente entre todas las estructuras de datos que tiene una organización. Y nos preguntamos ¿por qué es importante la arquitectura de datos? Y en el acto seguido les digo, ¿deberían los datos aparecer en el balance general como un activo empresarial? Según Gartner, predice que para el 2022 las compañías serán valoradas
en base a sus portafolios de información. Según esta firma, los inversores, incluidos los analistas de renta variable, deberán tener en cuenta la riqueza de la información de las compañías para poder valorar. Entonces, decir que una empresa vale lo que valen sus datos no resulta exagerado. Para una empresa es de vital importancia tener una arquitectura de datos alineada con los procesos comerciales, que se adapte al crecimiento del negocio y que evolucione con los avances tecnológicos. Una buena arquitectura de datos nos va a proporcionar reducción en costos, mejorar la operatividad del negocio, mejorar la competitividad del negocio y facilitará la toma de decisiones estratégicas. Entonces, creo que es uno de los pilares fundamentales en la gestión del dato y en el gobierno del dato. Ahora, a través de las bases que se hayan definido dentro de la arquitectura de datos, vamos a poder saber cómo se van a clasificar estos datos, qué taxonomía le voy a dar a cada uno de estos datos. Recuerden que por lo menos en Europa ya tenemos una ley que regula el uso de los datos. Acá en Chile están, bueno, antes de la pandemia, estábamos trabajando en la promulgación de una ley de protección de datos. Entonces, para que una empresa fácilmente pueda asimilar estos cambios legislativos, es importante tener clasificados los datos. Necesita saber cuál es el origen, cuáles las características que tienen esos datos y sus tipos de datos que tienen. También necesita generar las pautas de cómo los voy a almacenar, cómo voy a guardar estos datos y cómo los voy a utilizar, cómo van a ser integrados, cómo estos datos van a fluir en todo mi negocio. Y finalmente, cómo los van a explotar. Si nos vamos a un negocio tradicional o a una empresa tradicional que use BI, podemos decir, bueno, los datos se van a explotar a través de reportes, informes, o los analistas van a estar revisando los datos. Pero ahora, con la era de la Big Data, con la era del Big Data tenemos data scientists, y el negocio ya no solo está pensando en analizar unos números, sino que estamos yendo a predecir comportamientos de nuestros clientes, a revisar y entender qué ofertas les puedo entregar, que si este cliente tiene la posibilidad de irse o no. Entonces, la arquitectura de datos, miren todas las cosas que tiene que asegurar para que un negocio fluya y podamos tener el control absoluto del flujo de los datos. Yo comentaba como un ejemplo así como un poquito drástico, pues yo decía, si yo hago el símil de una organización a lo que es el cuerpo humano, diría que los datos serían la sangre de esa organización y debemos cuidar el flujo de esos datos. Cualquier acumulación de estos datos en un área de negocio, porque la manejemos como silos de información, va a producir que las empresas no funcionen bien, así como nuestro cuerpo. Si se nos produce un coágulo en nuestro sistema circulatorio, muy probablemente no vamos a empezar a funcionar bien. Si llegamos a un nivel de un ACV, pues bueno, a lo mejor si terminamos vivos, a lo mejor nuestra funcionalidad no va a ser igual que como antes. Entonces, por eso es que es súper importante que cuidemos la arquitectura de datos para que nuestra organización pueda avanzar. Y ahora les quería dar así como a modo práctico un paso a paso de cómo a veces creamos activos de información. Y simplemente empezamos con una idea o un dolor del negocio. ¿Qué nosotros queremos materializar o queremos aliviar? Y cuando se producen esas ideas, lo primero que nosotros pensamos es ¿dónde están los datos que yo necesito para hacer realidad esta idea o para aliviar este dolor? Y encuentro que debo buscar cuando digo, estos son los datos que voy a utilizar. Imaginemos un ejemplo, yo quiero
predecir cuáles clientes son los que tienen posibilidades que se vayan de mi empresa, o quiero buscar una recomendación de productos que le quiera dar a mi cliente. Entonces debo buscar dónde consigo esta información que me va a ayudar a predecir quiénes se me pueden ir. Y entonces digo, bueno, tengo que identificar dónde están esas fuentes de los datos. Si una organización está medianamente madura, y como lo vimos en el webinar pasado que hablaba sobre los metadatos, debería una organización ya contar con un glosario de términos, con una herramienta que maneje el linaje de los datos. Una vez que tenemos identificados esos datos, tendríamos que evaluar la calidad de esos datos. Y volvemos a nuestros webinars pasados, donde también hablamos sobre la calidad de los datos y cómo revisarla. Entonces, si es una fuente que estamos revisando inicialmente, validamos si tiene calidad. Y si no tiene, entonces tenemos que generar todos los mecanismos necesarios para reparar estos datos. Incluso, a veces no necesariamente es una nueva fuente. Puede ser una misma fuente de un sistema transaccional que por algún error en el sistema nos pueda estar arrojando datos erróneos. Y tenemos que tener todas las previsiones para poder detenerlos y poder solucionar estos problemas. Una vez que tengamos los datos con calidad, entonces especificamos la solución de la idea que tenía el negocio. Y viene una etapa muy importante, que es el diseño de esta solución. En el diseño de la solución nos preguntamos, esta información que vamos a manejar, ¿por cuánto tiempo necesitamos tenerla? ¿Qué volumen de datos voy a tener? ¿En qué infraestructura la necesito almacenar? ¿Con qué herramientas se va a construir? Esta información es una información sensible que requiera un trato especial. ¿Quiénes van a poder ver esta información? Todas estas preguntas nos las hacemos a la hora de hacer el diseño de la solución. Y después que ya tengamos toda la infraestructura y todas las herramientas tecnológicas para producir la solución, entran los desarrolladores a producirlo, ya sean data scientists o data engineer o simplemente analistas de BI para hacer reportes o informes. Una vez que tengamos la construcción lista, pasamos por un proceso de certificación para asegurarnos que lo que construimos efectivamente sea lo que el negocio pidió. Y finalmente, cuando ya tenemos el ok de nuestro negocio, decimos, ahora vamos a entregar esta solución y la vamos a dejar en producción de manera robusta y segura, sin estarnos preocupando de que, oye, los datos los estoy ingestando manual, sino que es un flujo continuo de los datos que producen que esta información se dé. Y de esta manera, entonces vemos en el Data Governance cómo hace la integración de la arquitectura de datos en el gobierno del dato. Veían como en la escalerita que les mostraba anteriormente, yo decía como cuando yo digo, ¿dónde voy a conseguir los datos? Encontraba que tengo que integrarme, la arquitectura de datos se tiene que integrar con los metadatos, con el equipo de metadatos, que me va a decir dónde están los datos y cuál es su linaje, cuál es el significado que tienen cada uno de sus datos. Y los nuevos datos que esté produciendo, entonces le tengo que decir al área de metadatos, mira, ahora hay un nuevo activo de información, debe documentarse y debe dejarse de su linaje. Con el área de data modeling, porque yo tengo que, todo lo que haga nuevo tiene que encajar en el modelo de datos de la organización y tengo que dejarlo registrado y tengo que ir llevando una revisión de la calidad también de los modelos de datos que estamos produciendo. Cuando les decía, tenemos que tener los datos de calidad y aquí entra el equipo de Data Quality a apoyarnos y en la arquitectura de datos es el que agarra y empieza a darle la pauta
a todas estas áreas porque es el primero que se consigue el descubrimiento de las cosas. Y posteriormente, parte de lo que les decía, en esa revisión de los datos, puedo ver qué datos estoy consiguiendo en mi solución o voy a producir que se vean que son sensibles y que yo necesite generar políticas de seguridad, roles para los cuales sea permitido ver esta información. También nos alineamos con el área de el manejo de documentos y contenidos, porque allí voy a tener toda la documentación de la organización alineada con todo lo que es la arquitectura empresarial, y voy a tener registrada allí cuáles van a ser las políticas legislativas que me van a dar la pauta para todos los datos que yo voy a estar manejando. También nos alineamos con el área de Data Warehousing y Business Intelligence. Como les decía, si es de la era anterior del manejo de los datos, entonces voy a tener un warehouse, o si es la era nueva, voy a tener un Big Data, donde necesito tener estos datos y necesito tener todas las consideraciones para incluirlos acá. Y bueno, si produzco un nuevo dato, si digo, bueno, tengo la predicción de que el cliente se me vaya, entonces yo necesito alinearme con el máster de los datos, porque necesito conciliar toda la información. Por ejemplo, quisiera tener un MDM de clientes. Entonces, ahí voy a alinearme con el equipo de Master Data. Y llegamos a la parte de Store en operaciones, y aquí interactuamos también con la parte de tecnología, porque necesito tener toda una infraestructura capaz de soportar todo lo que estamos entendiendo en nuestra solución y en nuestra producción de activos de información. Y algo muy importante, que no lo podemos dejar, es la parte de integración. Nosotros como arquitectura tenemos que promover la integración de estos datos que estamos produciendo. No solo es, como les decía, no solo es una única base de datos, es que tenemos que estar pendientes de los datos desde que nacen, todo el flujo que tienen, todas las transformaciones, cómo se integran en las diferentes áreas, hasta que el dato se va a exponer, se va a explotar, o el dato ya va a dejar de ser usado. Y bueno, este es el resumen de todo lo que les quería decir básicamente. Muchísimas gracias, Kenzie, por tu presentación. Y la verdad que siempre hay preguntas que suceden, o sea, preguntas que uno se hace cuando escucha exposiciones de este tipo. Y está relacionado a los equipos de trabajo, es decir, los equipos de proyecto. Si bien es cierto, hablamos de gobierno del dato, hablamos de arquitectura de datos, de metadatos, calidad, etcétera, etcétera, pero ¿cómo trabaja un equipo de proyecto en el día a día en conjunto con todos estos roles? Un arquitecto, una persona de calidad, una persona de metadatos, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a esa interacción que sucede dentro de los equipos? Ya, mira, te cuento. Hay formas y formas. Como decía, si en una organización tenemos un poquito de avance en lo que es el data governance y los roles están identificados y están claros, es un poquito más fácil de llevar el proyecto. Si bien es cierto, la interacción humana es compleja, el tener claro quién hace qué cosa y cuándo lo hace, ayuda mucho a que logremos el objetivo del proyecto. Y aquí la arquitectura de datos es como un rol súper, súper importante. ¿Por qué? Porque, como les mostré, interactuamos con muchas áreas. Y venimos a hacer, para los músicos, para los conocedores, en una orquesta, el data governance vendría siendo como el director de orquesta, el director de orquesta. Y la arquitectura de datos vendría siendo este concertino que afina y que da el ritmo en el cual se van a llevar los proyectos. Y empieza a
activar cada uno de esos roles para que puedan entrar en sincronía y pueda hacerse un trabajo ligero, porque es muy importante, o sea, el tema el tema de los avances tecnológicos, tú los puedes alivianar aprendiéndote la herramienta, pero el manejo de los equipos es algo que hay que como que darle mucha mano y la arquitectura de datos nos ayuda a eso, a poder hacer integración, integración de equipos, integración de tecnologías, integración de los datos. Perfecto. Sí, es verdad lo que comentas tú, porque lo vemos en el día a día, de que muchas veces tenemos jefe de proyecto o business analyst, como queramos llamarle dentro de las organizaciones, que, que para ellos también esto es nuevo y está bien, si no tienen por qué conocerlo al pie de la letra. Pero el equipo de gobierno también es el encargado de poder evangelizar con la descripción de los roles que debe tener cada persona dentro de un proyecto. Y esa evangelización tiene que ser parte del equipo conjunto de gobiernos. Es probable que arquitectura no esté dentro del área de gobierno, como pasa en muchas empresas, o calidad también. ¿Ya? Pero en definitiva, como tú mostrabas dentro del renglón principal, el gobierno del dato es el encargado de esta evangelización interna. ¿Ya? Sí. Hay una pregunta, Kenzie, acá, de Juan Becerra. Dice, Kenzie explicaba una secuencia de trabajo para llevar la necesidad hasta la solución, ¿verdad? ¿Qué tácticas recomiendan para que el time to market de esa secuencia sea el óptimo? De modo que de tener un balance entre burocracia, que lamentablemente al principio a gobierno lo declaran como un ente burocrático, burocrática necesaria, coloca, y qué bueno que lo pone, y velocidad. Teniendo en cuenta, para preguntar lo anterior, recomienda que el data modeling sea centralizado. Para conseguir un modelo corporativo es preferible que el modelado esté distribuido en múltiples equipos. Ya, yo creo que son dos preguntas, pero me quiero quedar con la primera, que creo que es súper relevante. Bueno, sí, lo tenía pendiente para decirlo y se me escapó. Pero primero, tomando la pregunta de De Becerra, Juan Becerra, de sí. Juan Becerra, exacto. Primero, hay que decir algo. Si definimos la burocracia es un conjunto de pasos que tenemos que hacer porque son necesarios. Entendiendo la definición de la RAE. Ahora, normalmente eso está ligado a que pienses que son pasos innecesarios, pero realmente estamos aquí hablando de pasos necesarios. Exacto. Sin embargo, en esa escalerita que yo les mostré, eso uno lo puede hacer de forma ágil o cascada, dependiendo de la experiencia que tenga la organización, produciendo un tipo de desarrollo. Les comento que en mi experiencia, yo he tenido desarrollos ágiles donde vamos entregando soluciones parciales y ese time to market y la razón y nuestra razón de ser, lo que nos mueve es que el negocio pueda tener resultados y tener buenos resultados. Entonces, al principio, a lo mejor no vas a entregar una solución perfecta, pero sí vas a empezar a tomar todas aquellas cosas. Por ejemplo, si una empresa, no sé, un retail, quiere saber cuál es el comportamiento de sus clientes para entregarles las ofertas, muy probablemente va a empezar a tener todos estos logs que generamos en las páginas, en las aplicaciones, y tú vas a empezar a tomar esos datos y vas a darle una estructura de manera que un data scientist pueda empezar a trabajar y explorar esos datos, pudiendo entregar insights de manera temprana. Después vas a empezar a estructurar de mejor manera, a buscar que esos flujos sean más robustos y sean más integrados con otras áreas de la compañía. Por ejemplo, después vas a decir, bueno, ese insight que produje, voy a generar una campaña para mis clientes, les voy a enviar unas notificaciones para ofrecerles a los que vieron cierto producto, les voy a ofrecer esto o lo otro. Entonces, esa escalerita la puedes hacer tan rápida
o tan lenta como tu organización y tú lo quieran, porque ya eso es gestión de proyecto. Y ahí tú te vas a la gestión de proyecto. Sí. Exactamente. Y lo que hablaba del Sí, data modeling, tomándolo, con el data modeling tú lo ideal es que tú tengas un modelo de toda la organización. Lo que les comentaba, no es una única base de datos, no es solo el área de BI, es que nosotros tenemos que estar pendientes de todo el modelado de toda la organización, porque tenemos que estar pendientes desde que el dato nace, cómo lo vamos a poder utilizar en cada una de las áreas. Y un dato no es para un área determinada, lo usa toda la organización. exactamente. Hay más preguntas de Nicolás Roca y Miguel Pinzás, pero en honor al tiempo, chiquillos, vamos a responder por interno. ¿Ya? ¿Te parece, Kenzie, si te derivamos Sí, esas preguntas y lo está bien. respondemos? Dale, Em, muchísimas gracias. sí, muchas gracias, Kenzie, por tu presentación y agradecido por todo el conocimiento que nos puedes compartir ahora. Eh, Ahora damos el pase a Marilú López. Marilú, si puedes comenzar con tu presentación, por favor. Y antes, mientras preparas tu PPT, por favor, a las personas que han llegado, a nuestros invitados, si pueden colocar su nombre y apellido porque tenemos un sorteo al final de que está muy, muy bueno. Y le aseguro que el que se lo gane va a estar muy contento. Así que, pero tenemos que hacer el match con las personas que se inscribieron en el formulario versus los que están en el listado, con el nombre y apellido, por favor. Eso es todo. Marilu, puedes comenzar y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, José Luis. Al contrario, gracias por invitarnos a compartir en estos minutos algunas ideas y continuar con la línea de lo que ya Kenzie nos ha empezado a comentar, muy interesante, y ojalá podamos ayudarlos a profundizar un poquito más en algunos aspectos. Justamente hemos denominado nuestra presentación como la forma en que la arquitectura de datos nos ayuda a enfrentar los cambios en las organizaciones. Quiero empezar por platicarles un poquito de mí muy brevemente. Mi experiencia está basada en 32 años, poco más de 32 años en el sector financiero, en donde tuve la oportunidad de desarrollar varios perfiles. Empecé justamente con la parte de arquitectura empresarial, llevaba yo el gobierno de arquitectura empresarial en el banco en donde yo laboraba, y eso me dio la oportunidad de enfocarme en la parte de datos, y la última parte, los últimos 15 años, me dediqué a temas de gestión de datos, fundamentalmente en gobierno, en gestión de metadatos y en calidad de datos. Tengo pues también la posibilidad de tener algunas certificaciones sobre, primero las obtuve en arquitectura empresarial con TOGAF, y después sobre temas de gestión de datos. Conocí cuando tuve que empezar a generar, a implementar el gobierno de datos en donde yo laboraba. Hace año y medio que me retiré de la vida corporativa y ahora estoy dedicada a al tema de estrategias de gestión de estrategias de datos. Tuve la oportunidad también de conocer las bondades del trabajo voluntario a través de conocer Dama. Hace 5 años tuve la posibilidad de, junto con otros colegas, fundar el capítulo de Dama en México, el cual presidí hasta diciembre del año pasado, y actualmente llevo la coordinación de Dama Internacional para Latinoamérica, lo cual me da muchas satisfacciones. Y bueno, pues este conocimiento lo aplico de manera apasionada realmente por los datos. Y otra de mis pasiones, cuando me canso de hablar de datos, es el vino. No tengo la fortuna de conocer Chile, ojalá pronto lo pueda hacer, pero algunos de sus vinos sí, y lo disfruto mucho. Pues muchas gracias, y doy la palabra a Ramón, que nos acompaña también, para que se presente.
Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marilu. Gracias a Club de Geo, a Kenzie, a José Luis por la invitación, también a Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con la comunidad de Club de Geo. Pues miren, les cuento un poco, si me ayudan, Marilu, que le des ya el enter. Gracias. También muy brevemente les cuento un poco. Yo soy Ramón Hernández. En temas de gestión de datos, los temas que me apasionan y en los que estoy especializado son temas de data warehouse, temas de gobierno de datos y de modelos de evaluación de capacidades en gestión de datos para las organizaciones. En el ámbito profesional tengo más de 26 años trabajando en tecnologías de la información. De esos 22 años han sido relacionados en temas de la gestión de datos. Debo decir que lo hacía de manera informal, digamos, sin saber que estaba trabajando en realidad con temas de la gestión de datos, y fue hasta hace 5 años que empecé a trabajar formalmente con temas de la gestión de datos, conociendo el marco de DAMA, que es el DIMBOK, que está en su segunda versión y que, por cierto, ya está en idioma español. Aprovecho para hacer acá el comercial. Y bueno, fue que ya puedo decir que tengo 5 años trabajando formalmente en temas de gestión de datos. En la parte personal, pues soy aficionado de los Steelers, es un club de fútbol americano. Tengo muchos años siguiendo a ese equipo, y también me gusta mucho el tema del trabajo voluntario. Llevo más de 15 años haciendo trabajo voluntario con diferentes asociaciones. Lo hice con PMI Capítulo México, lo hice con DAMA, también Capítulo México, donde compartimos con Marilu la experiencia. Y bueno, pues también temas muy enriquecedores, hacer trabajo voluntario. Se lo recomiendo ampliamente si es que nunca lo han probado. Vamos ahora sí ya a entrar en materia. Pues miren, básicamente, ¿por qué necesitamos arquitectura? Son 2 las razones: por la complejidad y por el cambio. La primera razón de complejidad: si lo que nosotros vamos a crear es simple, digamos, voy a hacer un programa de cómputo con un Hola Mundo o una casa de madera, entonces podemos ver toda la definición del objeto completo que queremos construir. En estos casos no necesitamos a la arquitectura. Pero en cambio, si lo que vamos a crear es complejo, como pudiera ser un avión o una empresa, entonces sí es imprescindible contar con la arquitectura. Si no lo podemos describir y abstraer, no lo vamos a poder crear. La abstracción nos permite hacer que la complejidad desaparezca. Hace que aquello inmanejable se convierta en manejable. También la arquitectura nos permite abstraer la realidad y hacerla más entendible para todos. Esa es la primera razón, complejidad. La segunda razón por la cual necesitamos arquitectura es cambio. Si hacemos algo complejo y no conservamos los planos de esta cosa que construimos, digamos, de ese avión, de esos sistemas de información o de esa casa, entonces, cuando tengamos que hacer un cambio, tenemos 4 opciones. ¿Cuáles son esas 4 opciones? La primera, pues hacer el cambio y ver qué pasa, ¿no? Pensemos, si tomáramos el ejemplo de una casa y no tenemos los planos y tiramos un muro y resulta que es un muro de carga, o hacemos una perforación y rompemos una tubería de agua por no tener los planos, pues bueno, eso representa un alto riesgo para las organizaciones o para las personas, hablando del tema de la construcción. Sí, y podría ser como segundo paso una ingeniería en reversa, ¿no? Podría ponerme a recrear todos los planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, por poner un ejemplo nada más. O tal vez hacer, si no tenía, hablando ahora de la parte de datos, si yo no tenía todos mis modelos de datos, pues utilizar alguna herramienta que me permita conectarme a las bases de datos que ya están creadas y yo de ahí extraer mis modelos de datos físicos, ¿no? Bueno, esto requiere tiempo y es una alta inversión. Nuestra tercera opción sería tirarlo y volverlo a hacer de nueva cuenta, ¿no? Esto es muy común en el desarrollo de software. Si hay por aquí desarrolladores de software, probablemente estén sonriendo o asintiendo con la cabeza, que muchas veces nos pasa eso. O sea, como es tan complejo lo que está ya construido, pues, ¿qué es lo más fácil? Decir, bueno, no servía,
Lo tiro, lo vuelvo a hacer y ahora sí ya va a funcionar. Y una cuarta opción pues sería no hacer nada, dado que las otras tres son muy complejas. No hacer nada, quedarnos con las ganas de hacer ese cambio, que es algo poco efectivo y seguramente una desventaja contra la competencia si estamos hablando de organizaciones. Esto sería lo que quería compartirles sobre esta lámina. Gracias, Ramón. Pues continuando con este tema y con la introducción que ya nos daba Kenzie, empezó ella a hablar de arquitectura empresarial y justamente no podemos hablar de la arquitectura de datos si no hablamos antes de la arquitectura empresarial. Y bueno, la arquitectura empresarial ya está como que cumpliendo 40 años. Realmente empezaron los primeros indicios de la arquitectura empresarial, empezaron al finales de los 70 con algunos trabajos que estaba haciendo John Sackman, justamente para darse cuenta de qué era lo que hacían las distintas empresas que construían aviones o ferrocarriles o computadoras y demás para poder estoy viendo que no está el video, pero bueno, yo les sigo platicando porque no sé por qué no está mostrándose el video acá. Bueno, se dio cuenta de todo lo que se construía, seguía los mismos patrones, el mismo tipo de documentación, de planos que se tenían que construir. Y por eso fue que se dio cuenta en el 87 que había una serie de documentos comunes para definir cómo se construían esas distintas cosas. Y así fue como llegó a la primera definición de un marco de referencia de arquitectura que en su origen se llamaba arquitectura de sistemas de información. Y lo que dice John Sackman es que si de algo se arrepiente es de haberle dado ese nombre forzado por la empresa en donde trabajaba, porque en realidad no tenía nada que ver con sistemas de información, sino con cómo se definía una empresa, de los planos. Todas las empresas, por el hecho de existir, tienen una arquitectura empresarial, sin embargo, no necesariamente existen los planos para hacer esos cambios, como nos comentaba Ramón. Y bueno, después de ese primer marco de referencia de arquitectura, surgieron muchos otros. Fue el furor de la arquitectura empresarial y de pronto dejó de escucharse de los temas de arquitectura empresarial, cayó como que un poco en el olvido, porque muchas empresas encontraron que era muy costoso el convertir la promesa de la arquitectura empresarial en una realidad y los CIOs dejaron de hablar del tema, de impulsarlo. Sin embargo, en el 2017 empieza nuevamente el resurgimiento de la arquitectura empresarial, empiezan a solicitar más arquitectos empresariales. Por eso es que vemos como que el resurgimiento como el ave fénix de la arquitectura empresarial. Y una de los temas importantes, ahora con la posibilidad de estar en Dama, tuve hace pocos días la gran fortuna de estar en una reunión donde estaba el señor John Sackman y nos decía que el punto importantísimo que debemos de tener, el paradigma que debemos de tener presente es el poder facilitar el cambio en las organizaciones, no solo ante el vertiginoso cambio de las tecnologías, sino también en el entorno. Y ahora, más que nunca lo estamos viviendo. Muchas empresas van a tener que hacer cambios ante esta situación que estamos viviendo mundialmente. Y John Sackman lo que nos decía es, la clave está
en los datos. La clave está en los planos de la arquitectura de datos que ustedes deben de asegurarse de tener para poder enfrentar esos cambios de la mejor forma. ¿Qué es lo que ha ocasionado ese resurgimiento de la arquitectura empresarial? Bueno, fue en el 2008, gracias a la crisis que se dio, la crisis financiera que empezó en Estados Unidos, pero tuvo un impacto mundial, fue que hubo un resurgimiento, un interés muy grande por reforzar las prácticas de gestión de datos, porque lo que es el Comité de Supervisión Bancaria en Basilea, el BCBS, se puso a analizar qué era lo que pudo haber ocurrido en esa crisis, que en realidad fue como una cadena de impactos en el manejo de los préstamos hipotecarios, en la cadena de los préstamos hipotecarios, porque normalmente los préstamos se van pasando de una institución financiera a otra. Hay instituciones que compran el portafolio de préstamos, y lo que ocurrió fue que se dieron cuenta que había la falta de un marco de gobierno formal, que no había políticas que fueran comunes y estándares y compartidas entre las distintas instituciones financieras. Entonces, lo que hizo el Comité de Supervisión Bancaria fue generar una serie de recomendaciones que no son estándares forzosos, pero le dijeron a todos los bancos: miren, señores, ustedes lo que tienen que hacer es, desde el punto de vista de gobierno, como nos estamos dando cuenta de que no tienen gobiernos de datos formales, pues les recomendamos que generen esta práctica lo más pronto que puedan. Y aunque fueron recomendaciones, no saben, yo viniendo del sector financiero, para los que estábamos adentro de un banco era como mandato, y gracias a eso es que, bueno, pues ahora estoy tan metida en temas de gestión de datos. Y esa fue una recomendación, tener el gobierno de datos formal. Pero la segunda recomendación, y muy importante para que tomen en cuenta, fue la derivada de sus observaciones de que no había taxonomías consistentes, no había metadatos que fueran compartidos entre las distintas instituciones, no había una relación entre el área de tecnología y las áreas de riesgo, de evaluación de riesgo. Y había una falta de análisis adecuado del riesgo en el que estaban incurriendo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que no había esa trazabilidad. Ya nos hablaba en sí del linaje o la trazabilidad, los flujos de los datos. Bueno, este flujo no existía, no había manera alguna de que, ya que había pasado de 2 o 3 instituciones financieras un crédito, supieran bajo qué condiciones había iniciado. Por tanto, ahí lo que ocurrió fue que recomendaron a los bancos diseñar y construir una arquitectura de datos que fuera robusta y que permitiera ese conocimiento de los datos. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo justifico el que exista una área, un departamento, un equipo de arquitectura de datos, este es un punto relevantísimo con el que ustedes pueden documentarse, conocer todo el análisis que hizo la BCBS, aunque fue para bancos, aunque todo esto fue derivado del sector financiero. Fue en ese entonces que se acuñaron muchos términos que hoy se están aplicando, como el de CDS, Critical Data Elements, que se están aplicando a cualquier otro sector a cualquier otro tipo de empresas de cualquier sector. Y la tercera recomendación fue derivada de que se daban cuenta de que había una
confianza excesiva en procesos manuales. No había manera de hacer una reconciliación de datos. Los datos que manejaban no podían garantizar que fueran confiables, y por tanto de aquí se deriva la recomendación que tiene que ver con la calidad de datos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dio origen a reforzar todo lo que son las prácticas de gestión de datos. Y cuando hablamos de gestión de datos, y en nuestro tema hoy es una de las disciplinas fundamentales que tenemos de gestión de datos, es el de arquitectura. Hablamos o encontramos tres referentes en la industria. Una son todas las guías, las mejores prácticas de gestión de datos que ha recopilado DAMA. DAMA es el Data Management Association, es una asociación sin fines de lucro y completamente independiente de tecnologías, que ha recopilado todas estas prácticas en su guía, que es el DIMBOK, Data Management Body of Knowledge, que ya bien decía Ramón, estamos estrenando esta semana en su versión en español, y nos da recomendaciones de qué considerar, qué roles deben de manejarse, qué actividades, qué entradas y salidas deben de considerarse como considerando esta función como si fuese un proceso, ¿no? Otro referente muy importante es el de TOGA, que es el Framework de Arquitectura Empresarial de Open Group, que a diferencia de otros marcos de arquitectura empresarial como el mismo de John Sackman, que tengo aquí a mi espalda, que es el de John Sackman, es simplemente una ontología, una clasificación de todo lo que requerimos, de todos los planos que necesitamos para describir la empresa. TOGA ya nos da paso a paso la metodología para generar arquitecturas, y entre ellas la arquitectura de datos, ¿no? Entonces nos habla muy detalladamente de qué hay que hacer para considerar generar estas arquitecturas. Y finalmente el otro referente que nosotros solemos utilizar es el de DICAM. DICAM es el Data Management Capability Assessment Model. Es un modelo de madurez que nos permite evaluar todas las áreas de gestión de datos. Pero es tan importante la arquitectura de datos que en este modelo que maneja DICAM le dedica 2 componentes, de sus 7 componentes, le dedica 2 componentes a la arquitectura. Uno, a la relación que existe entre la arquitectura de negocio con la arquitectura de datos, y otro componente, el de la arquitectura de datos con la arquitectura tecnológica, porque los reconoce como un puente que nos permite, como ya decía Kenzie, nos permite ir desde las necesidades del negocio hasta asegurar que lo que se esté haciendo en la arquitectura tecnológica tenga alineación. La arquitectura de negocio tiene que ver con las definiciones de la misión, la visión de la empresa, sus estrategias, sus tácticas, las unidades organizacionales y los procesos que existen. En tanto que la arquitectura tecnológica, desde el punto de vista de la atención hacia los datos, tiene que ver con cómo obtenemos los datos, dónde los almacenamos, en cómo los integramos, con qué plataformas, todo lo que sean las plataformas tecnológicas que nos permitan hacer todo ese tipo de operaciones, lo resuelve la arquitectura de tecnología. En tanto que la arquitectura de datos es este puente que tiene que ver con generar los glosarios de términos de negocio. Al estar trabajando de la mano de la arquitectura de negocio, puede ir extrayendo esos términos de negocio, los metadatos de negocio los va captando, pero fundamentalmente entiende cuáles son esas necesidades del negocio para poderle transmitir al arquitecto de tecnología esas necesidades y asegurar que
se tomen en cuenta y que las distintas plataformas tecnológicas que se vayan implementando realmente cumplan con las necesidades que tiene el negocio. Tiene que ver la arquitectura de datos con el diseño de todos estos datos, pero desde la perspectiva de negocio. Y el flujo que ya mencionaba también Kenzie, el flujo de datos, ese linaje de datos a través de los procesos y, bueno, transmitir la arquitectura tecnológica, cuál es la necesidad para poder tener también el linaje a través de las aplicaciones. Y con ambos linajes, uno a través de procesos y otro a través de las aplicaciones, poder tener todo ese conocimiento de qué es lo que está pasando con nuestros datos. Los artefactos, ese es un término muy interesante y típico de la arquitectura empresarial. Así se le llaman a todos los planos, a todos los documentos, sea Word, Excel, algo que guardemos en una herramienta, en un repositorio de arquitectura empresarial. A todo eso se le llaman artefactos. Basado en recomendaciones de TOGAF, lo ideal que tiene que hacer el arquitecto de datos es generar los planos del estado actual, que son los que van a permitir hacer los cambios de la manera más rápida para poder llegar a implementar el estado deseado. Tiene otros artefactos típicos, pues es el levantamiento de los requerimientos de datos que tengan las distintas áreas de negocio y la guía para integrar esos datos. Todo lo que sean guías y los requerimientos del estado deseado los tiene que documentar siempre. Tiene que haber documentos formales, que es a lo que conocemos como este término de artefactos. Entonces ya decíamos, la arquitectura de datos es ese puente entre la arquitectura de negocio y la arquitectura tecnológica. Pero, ¿qué clase de puente queremos, no? Hay empresas que dicen, sí, yo ya empecé a implementar mi arquitectura de datos, pero dejan el puente a medio construir. Hay esfuerzos aislados, o hay puentes que a lo mejor sí están construidos completamente, pero que son muy tardados al atravesarlos, nos lleva mucho tiempo. Puede tomarse como la burocracia para llevar a cabo todas las actividades, mientras que otros pueden optar por puentes donde se transita de una manera muy ágil. Entonces, estas actividades de arquitectura de datos pueden implementarse bajo los principios del desarrollo ágil, en donde no necesariamente es que se tengan que hacer a la mano de proyectos que se estén implementando con el principio de Agile, sino que la construcción, por ejemplo, de un modelo de datos empresarial se puede definir para hacerse de una forma ágil, ¿no? Podemos aplicar esos conceptos así. Hay también un concepto interesante que quiero compartirles, que es el que desarrolla Håkan Edinson, que es el autor del capítulo de arquitectura de datos en el DIMBOK, en la guía de Dama. Tiene otra publicación que se llama Data Diplomacy, en donde ahí hace un foco muy especial en el papel de la arquitectura de datos para facilitar el cambio. Él ve el gobierno de datos y le llama gobierno de datos no coercitivo, lo ve en 4 áreas muy específicas. En todo lo que tenga que ver con el gobierno de datos integral, los principios, políticas, etcétera, pero desde el punto de vista del diseño de datos de negocio, encuentra aquí la figura del gerente de entidad. Él reconoce al arquitecto de dominio de datos como el facilitador para poder hacer que sea el negocio el que asuma la responsabilidad de hacer el diseño de los datos desde la perspectiva de negocio para asegurar que ese diseño responda a los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, esta figura y este enfoque de gobierno de datos que da Håkan Edinson
es muy relevante, es uno de los enfoques más modernistas que hay, que complementa el enfoque de gobierno de datos no invasivo. De tal manera que podemos hablar de una arquitectura de datos moderna que sea la que esté alineada con la estrategia de datos, la que facilite el que el diseño de los datos desde la perspectiva de negocio exista y sea realizada por el negocio, no es una labor de tecnología, y que tenga un enfoque ágil, con iteraciones cortas para empezar por los datos más importantes que respondan a los puntos de dolor. Me gustó mucho que Kenzie empezara a hablar de los puntos de dolor, que yo típicamente hablo de ellos, porque es lo que nos permite ir definiendo la estrategia, el orden con el que vamos a ir abordando las cosas. Y para eso nosotros hemos armado un marco estratégico de datos para ubicar realmente dónde debería de estar la arquitectura, la estrategia de arquitectura de datos, para poder alinearla con el resto de las estrategias de datos. Tenemos que hablar de la existencia de estrategia de datos que responda a la estrategia de negocio, y a esa estrategia de datos, que es la que reconoce cuáles son las entidades de datos fundamentales, cuáles son los proveedores de esos datos, quiénes son los consumidores, pero lo más importante en la estrategia de datos, cuáles son los principios de datos que tienen que permear a toda la organización. A esa estrategia de datos la soporta la estrategia de gestión de datos, que es la que ya va a marcar cuáles son las funciones de gestión de datos, que las tenemos de este lado y ya nos las mencionó todas las que están contenidas en el marco de referencia de DAMA, las mencionó ya Kenzie. La estrategia de datos es la que nos dice por dónde empezar en función a los puntos de dolor que tiene la empresa. Pensar en abordar todas las áreas al mismo tiempo es muy complejo, muy difícil de ser efectivo. Nosotros normalmente recomendamos avanzar por tríadas, donde las tríadas siempre están formadas por el gobierno de datos y por un máximo de 2 funciones de gestión de datos. Esta estrategia de gestión de datos tiene que estar muy alineada a la estrategia de TI para poder asegurar que existan las plataformas tecnológicas en el momento en que las necesitamos, de acuerdo al orden en el que tengamos definida la estrategia de ir avanzando en estas funciones. Y en cada una de estas funciones vamos generando una estrategia específica por función, así como existe una estrategia para gobierno de datos. Y bueno, eso es lo que normalmente cuando alguien acude con nosotros y nos pregunta, bueno, ¿y por dónde empiezo? Son tantas cosas las que hay que hacer, que por dónde empezamos, ¿qué nos recomiendan? Nosotros normalmente lo que recomendamos es seguir este mapa, en donde lo primero que hay que hacer es compartir un lenguaje común en toda la organización, que todos estos términos y artefactos y lo que es el concepto mismo de arquitectura empresarial y arquitectura de datos y todo esto se pueda compartir con todas las personas interesadas en la empresa, tanto de negocio como de tecnología, porque vemos que son temas que justamente la arquitectura vincula a esas 2 áreas. Y una vez compartiendo esos conceptos, conocer una serie de guías y métodos contenidos en los referentes que ya les mencionaba yo, de DAMA, de TOGAF y de DICAM, que es el modelo de madurez que hemos seleccionado para compartir. Y una vez conociendo eso, lo que continúa es conocer cuáles son las guías de planeación, cómo puedo hacer mi estrategia de arquitectura de datos, cómo puedo modelar como si fuera un negocio mi equipo de arquitectura de datos para que pueda dar sus servicios dentro de la empresa, porque al final de cuentas pues hay que definir una propuesta de valor, hay que definir servicios, hay que definir quiénes son mis clientes internos, hay que definir aliados, y todo eso lo hacemos a través de una serie de guías que nos lleven a tener una planeación, ya sea para implementar la práctica de arquitectura de datos si es que no cuentan con ella,
o para reforzarla si es que ya tienen su puente a medio construir y que puedan terminar de construirlo. Y bueno, pues con eso concluyo lo que queríamos compartir con ustedes y pues estamos aquí pues atentos si es que alguien tuviera alguna pregunta. Muchas gracias Marilú y Ramón por esta presentación muy, muy interesante. Dieron un barrido completo sobre lo más relevante en cuanto a arquitectura empresarial, de datos, etc. Y hay una consulta muy recurrente también en las organizaciones y que lo hemos vivido nosotros mismos, y es, una vez que se arma el área de gobierno de datos, pasado un tiempo, la pregunta es, oye, ¿y qué ha hecho el gobierno en todo este tiempo? ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos como empresa con haber creado esta área de gobierno? Muchas veces la actividad o todo el trabajo no es muy visible, ¿ya? Y es parte de los cambios que uno tiene que hacer dentro de la evangelización interna en la empresa o en la compañía. Y hay una pregunta de Juan Becerra que dice, de las 3 guías, y está referente a lo que le estoy comentando, de las 3 guías de referencia entiendo que ninguna se encarga explícitamente de medir al ROI, ¿ya? De una iniciativa de Data Governance. Si es así, ¿qué puedes recomendar al respecto para que la alta dirección pueda saber cómo rinde esa inversión en el tiempo? Es una pregunta muy buena. Buenísima, buenísima, porque siempre es el tema, y no solo de arquitectura de datos, o sea, viene desde, y yo lo recuerdo, desde mis intentos de implementar arquitectura empresarial, ese era el tema. No puede uno subir a la dirección, ir con el CFO y, oye, necesito todo este dinero para tal. Y miren, los puede uno conseguir, pero lo difícil no es solo conseguir los fondeos iniciales, sino mostrar después ese beneficio. Entonces, lo que normalmente recomendamos es, bueno, al crear la estrategia de arquitectura de datos, se van creando qué es lo que se va a hacer en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Normalmente lo manejamos con 3 años, lo pudieran hacer a 5 o más, pero ya es demasiado complejo e incierto. Entonces, normalmente lo hacemos a 3 años y vamos segmentando y vamos poniendo en esa estrategia cuáles son las capacidades que voy a tener en el primer año. Oye, yo no me voy a comprometer a más con los recursos que tengo, solo tengo 2 personas, esto es a lo que me comprometo en este primer año y a lo mejor selecciono una unidad organizacional con la que voy a trabajar, una entidad de datos y cuáles las que puedan estar presentando mayores problemas, porque eso quiere decir que voy a tener un aliado. ¿Quién va a ser mi aliado? La persona de negocio que esté sufriendo el impacto porque no tiene la documentación, porque no puede contestar las preguntas que le hace su dirección o lo que fuera. Entonces, consigo ese aliado y empiezo a tratar de documentar el impacto económico que tiene la carencia de las capacidades que yo voy a generar de arquitectura. Para que entonces, o sea, y las prioridades lo hacemos en función de, oye, ¿cuánto te cuesta el que hoy no exista esto que yo te quiero dar? Porque no se trata de construir planos porque sí. O sea, tienen que resolver, ya nos decía Kenzie, tiene que resolver un dolor o tiene que contribuir a construir una idea. Si lo que tenemos que hacer es, si lo que hacemos es buscar un dolor, tenemos que tratar de cuantificar en dinero cuánto significa eso. Por ejemplo, hay proyectos que a lo mejor duplican y he visto que hasta triplican la fase de pruebas porque no tenían la documentación de los datos. Y al momento de estar haciendo pruebas, van para atrás y tienen que volver a modificar código y tienen que ampliar su tiempo de pruebas y entonces eso amplía la salida al mercado del producto que se está desarrollando.
si logramos cuantificar de proyectos que hayan incurrido en esa situación, cuánto les costó esa duplicidad, yo les puedo decir, eso a mí me ayudó a justificar fondos para mi plataforma de calidad de datos, mi repositorio de metadatos, todo a partir de un proyecto que en lugar de salir en el año que tenía previsto, salió 3 años después. Me puse a conseguir cifras, me puse a justificarlo y de esa manera puede uno sacar un indicador en cada una de esas fases para generar ese ROI, ¿no? Para generar, uno no puede mover este tipo de funciones solo en base a beneficios cualitativos. Uno tiene que cuantificarlo y los datos pueden y deben expresarse en forma económica. Ese es uno de los principios que manejamos en Dama. Sí, es muy cierto lo que comentas, Marilú, porque, claro, y la documentación es fundamental dentro de cualquier organización. Lamentablemente, se tiende a no documentar los proyectos y más los proyectos de datos, que creo que es fundamental para poder conocer lo que tú hablabas sobre el linaje de los datos también. Hay un artículo que escribí hace un tiempo atrás, que era muy corto, donde el título le puse El triángulo de las Bermudas de los datos, ¿ya? Y uno de los vértices era el Big Data, la cantidad de información que nosotros podemos recopilar. El otro es el Big Lata, que es una lata poder documentar y es necesario. Una lata para nosotros, bueno, los mexicanos, una lata es como pereza, me da pereza poder documentar. Entonces, hay un Big Lata, y el otro que le llamé el Pig Lata, es que es como data basura, ¿ya? Que es importante la calidad dentro de esa triada. Pero es fundamental dentro de lo que hablamos sobre gobierno, la documentación y también la calidad. Ramón, una consulta sobre la triada que Marilú comentaba, que tenemos que generar área de gobierno, pero ¿cuál recomendarías tú las otras dos como para poder empezar dentro de una organización? La respuesta de consultor es depende, ¿no? Esa es la mejor respuesta, ¿no? Pero en realidad lo que pasa con los temas de gestión de datos es que las organizaciones han de repente confundido los marcos de referencia como Biblias, ¿no? Y entonces dicen, a ver, esto, ¿qué es lo que dice Dama? Veamos cuáles son los lineamientos, las mejores prácticas y sigámoslo así como los 10 mandamientos. Entonces, lo que les ha pasado a las organizaciones es que, primero, siguen eso. Segundo, no han visto enfoques más modernos, porque estamos hablando que este tema, por ejemplo, el DIMBOK, salió ahí por 2007, 2008. ¿No? Salió una siguiente versión en 2017, pero no cambió grandes cosas, ¿no? Entonces, siguen siendo los mismos conceptos de 2008. De 2008 a 2020, los datos han cambiado de una manera impresionante. Entonces, también la manera en la que los gestionamos, la manera en que los gobernamos, tiene que ir cambiando. Y hay enfoques más modernos, enfoques de gobierno de datos más modernos. Uno es el de Robert Scheiner, que se llama Gobierno de Datos No Invasivo. Otro, el de Hakan Edvinson, que complementa muy bien, que es el de Diplomacia en los Datos. O algunos otros que ya han escuchado, por ejemplo, el concepto de DataOps, ¿no? O DevOps. Bueno, hay un DGOps ya, ¿no? Un Data Governance Ops, ¿no? Entonces, bueno, ya son temas mucho más modernos que tendríamos que estar ya poniendo en práctica en nuestras organizaciones. Y regresando a cuáles son los tres, no me voy a ir de la pregunta, pero ¿cuáles son los tres que recomendamos? Siempre recomendamos gobierno. Ese es el único que te podríamos decir que tiene que ir, sí o sí, porque si tú empiezas a hacer otras cosas de la rueda, tú haces arquitectura, modelado y, no sé, y seguridad por separado, no vas a tener manera de alinear. Lo que hace gobierno es alinear, es supervisar todo lo que van haciendo las otras áreas. Entonces, necesitas gobierno y otras dos. ¿Cuáles? Las que la organización le vaya a dar más valor o la que consideren que sea el mayor problema que tienen, ¿no?
Algunos, por ejemplo, si están trabajando con Data Warehouse o Big Data, probablemente quieran trabajar con temas de metadatos, o algunos tal vez tengan problemas de calidad y para hacer calidad tengas que hacer también temas de metadatos. Pero ahí sí depende de cada organización, encontrará su propia receta. Muy buena respuesta, Ramón. No te casaste con ninguna. Sí. Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marilú y Ramón, Kenzie, por las presentaciones muy buenas, muy interesantes. Y queremos dar el paso ahora a un sorteo que hemos tenido, que vamos a hacer ahora en este minuto. Y tiene que ver con un taller muy interesante que está haciendo Marilú y Ramón dentro de su consultora, que está orientado a la arquitectura de datos, ¿ya? Si pueden dar más detalles, Marilú o Sí, Ramón. claro, con mucho gusto. Miren, es un taller que es online, ya con esta nueva normalidad que todos tenemos, ya todo lo estamos llevando online. Arrancamos el 16 de julio, es jueves 16. Tenemos cuatro sesiones presenciales, el jueves 16, jueves 23, jueves 30 de julio y jueves 6 de agosto. Esas son sesiones presenciales de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde de la Ciudad de México. Y el curso en total dura 23 horas. Son 7.5 horas de videos donde tocamos muchos de estos temas de la arquitectura. Vemos al señor Hakan Edvinsson con su diplomacia, vemos algunos marcos de referencia, vemos DICAM, vemos TOGAF. Es muy, muy amplio, digamos, lo que vemos ahí. Tenemos 7.5 horas de ejercicios para que salgan con algo práctico que puedan llevar a su organización para aplicarlo de manera inmediata, y las 8 horas de las sesiones en vivo. Eso es básicamente de lo que trata el taller. Generalmente tenemos personas de muchos países, entonces la riqueza de estos cursos es el networking y el compartir experiencias de diferentes países. Digamos, lo que nos une es el idioma español, pero vemos casos de Chile, casos de Uruguay, casos de México. Entonces, muy, muy interesante. Y como estas sesiones son internacionales, también no sabemos dónde se va a ir este premio y esta Así opción. Así es. Quiero darle el pase a Miguel Ángel, que es parte del equipo del Club de Geolatam, para que pueda comenzar el sorteo. Lo que vamos a hacer, para que todos sepan, es de las personas que se inscribieron en el formulario. Hicimos un match con las personas que están participando ahora, y las que cumplen esas dos condiciones están participando en este sorteo. Así que te dejo, Miguel Ángel, para que tú hagas el sorteo. Y ojalá la persona que salga sorteada, si es posible, prenda su camarita o su micrófono en el momento adecuado para felicitarlo y para conocerte. Adelante, Miguel. Bien, como decía José Luis, finalmente tenemos 43 participantes que están presentes al momento, que están participando en este sorteo que ya hemos mencionado. Así que a continuación, se ve la pantalla, ¿cierto? Así es. Sí, sí se ve. ¿Vamos a elegir a la primera vez o van a haber más ruedas? A la primera opción. A la primera opción vamos a elegir apretando el botón confirmar. Tú me dices, José Luis, cuando lo... Redoble de tambores, vamos. Dale, vale. Listo. Entonces tenemos el ganador de este webinar, Jaime Orellana. Bien, Jaime. Bravo. Felicitaciones, Jaime. Bien. Si podemos conocerte, sería genial. Ahí encendió su cámara, Jaime. Falta el micrófono. Te enviamos una notificación para eso. Excelente, Jaime. Ahí por interno vamos a ponernos en contacto contigo. En realidad, Marilú y Ramón, te vamos a enviar a ustedes, Marilú y Ramón, los contactos de Jaime para que puedan ponerse en contacto con él. Y felicitaciones, Jaime, por este... Muchísimas gracias. Sí, excelente. Buenísimo. ¡Felicidades! Y bienvenido al Muchas curso, gracias a Jaime. todos. Bienvenido. Excelente.
Bueno, muchas gracias. Que para finalizar, agradecerles a todos la asistencia a este webinar y de verdad que estamos muy contentos porque ya somos más de 1000 personas dentro de nuestra comunidad, así que estamos súper contentos. Vamos a llegar a los 1100 al parecer. Y estamos súper contentos porque comenzamos, en realidad, en teoría comenzamos en octubre, pero con algunos problemas en Chile no pudimos hacer las sesiones presenciales y después comenzó la pandemia, entonces ha sido todo online y comenzamos en realidad con los webinars en enero de este año. Así que llevamos muy poco y ha sido muy buena la convocatoria y esto no solamente es trabajo de los organizadores, sino que básicamente y principalmente la asistencia y el empuje que le ha dado todos ustedes. Así que agradecer nuevamente Marilú, Ramón, Kenzie, Miguel Ángel y a todos los asistentes por esta sesión y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. A todos. Gracias. Un abrazo a todos, Buenas noches. que estén muy bien. Chao.